Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Solo si tenemos un corazón dispuesto a querer encontrarnos con el verdadero Dios, podremos descubrirlo justamente en donde menos esperamos. Frecuentemente creemos que Dios está exactamente donde deberíamos encontrarlo, en lo religiosamente correcto, en las leyes y las teologías seguras y sin conflictos. Sin embargo, no siempre es así. El Señor del mundo, de las leyes, de la teología, el dueño verdadero de todas las cosas, puede revelarse exactamente en aquellos lugares en los que no debería estar. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas. Concédenos que, inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Allí entró en la gruta y pasó la noche. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo: vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Aram. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Escucha, Señor. Yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Yo busco tu rostro, Señor. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú que eres mi ayuda. Yo busco tu rostro, Señor. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor, espera en el Señor. Yo busco tu rostro, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, aleluya.
El Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda un solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces, Mateo, sobre todo en este capítulo 5, ¿verdad? Estamos siempre dentro de las bienaventuranzas. Cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, estamos hablando en realidad de los mandamientos del Señor. Estamos comparando Moisés, que está hablando, Moisés, el nuevo Moisés, ¿verdad? O sea, que es Jesús, ciertamente. El Moisés que recibe las tablas de la ley en el Sinaí, que sube al monte, se sienta, enseña. Él es que da las dicas, ¿verdad?, al pueblo para que pueda seguir al Señor y para que pueda comprometerse. Y bueno, hoy continúa estas bienaventuranzas. Ustedes han oído decir, no cometerás adulterio. Solamente el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio. Es decir, queridos amigos, el cristianismo verdaderamente nos exige y nos llama a una vida de mucha exigencia, Por eso uno se pregunta y decimos, ¿será que nosotros somos verdaderamente cristianos? Porque yo recibo cada cosa también hasta en mi propio WhatsApp, ¿verdad? Los famosos grupos, etcétera, ¿verdad? Sobre todo esos grupos de compañeros, grupo de esto, grupo de aquello. Entonces, hoy, bebé, lleva la y desubicado y mira, siempre cande, que pea, que amoa, qué cosa, no sé si uno no se da cuenta, de lo que está enviando. Buena gente ahí, y de cosas obscenas, cosas negativas, ¿verdad? Entonces uno piensa y dice, bueno, entonces ciertamente que en el corazón de cada uno está el cómo uno lo recibe, ¿verdad? Cómo lo recibe estas cosas, ¿verdad? Mucha pornografía, muchas cosas que verdaderamente no tienen ni no sé cómo decirles, ¿verdad? Pues son cosas así absurdas. Y bueno, aquí el Señor está diciendo, bueno, si uno ciertamente va alimentando ciertas cosas, después, como dice el refrán, nosotros somos aquello que comemos. Entonces la ñandé, alimentada de estas cosas. Ciertamente que después nuestro espíritu, nuestra alma se va alimentando de esto y también nosotros vamos como que maquinando estas cosas. Recordemos que somos soma, somos cuerpo, pero al mismo tiempo somos alma, somos espíritu. Y entonces también de eso también nos alimentamos. Entonces esta simbiosis que existe es necesario que entendamos y entender al año. Por eso que hay que cuidar el alma, hay que cuidar la persona. Hay que alimentar de cosas positivas, queridos hermanos. Tenemos que alimentarnos. Si nos alimentamos de Dios, si nos alimentamos de su palabra, si nos alimentamos de valores, si nos alimentamos de elementos existenciales que nos ayudan a crecer, ciertamente que también vamos a ir cambiando. Un libro que a mí me llamó muchísimo la atención, El peregrino ruso. Google, PDF. El peregrino ruso. Entonces ahí ustedes van a encontrar, te da toda una
un esquema, una fórmula, sobre todo para ellos que les gusta mandar estas cosas, estos cachivaches, como yo digo, ¿verdad? Entonces, para cambiar un poco nuestra alma, nuestra vida. Él, por ejemplo, te dice, bien esto que yo le estoy diciendo, es cuestión de repetir, es cuestión de practicar. Si vos sos futbolista, ¿qué es lo que haces? Juegan la práctica, la pelota, practicar, jugar. En el espíritu es lo mismo. Pablo dice, nosotros que corremos, necesitamos, dice, someter el cuerpo para que podamos después vencer. Lo único que tenemos es una aureola, ¿verdad?, de laureles, que nos regalan una corona. Pero ciertamente si hacemos un camino espiritual y vencemos, vamos a tener esta corona de Dios. PLSPA, el peregrino ruso. Y ahí te va a dar la fórmula. Son cosas sencillísimas, sobre todo para aquellas personas que siempre están con estos cachivaches enviando por todas partes, ¿verdad? Y que quiere decir que están enfermas espiritualmente. Estamos enfermos, todos evidentemente, pero hay algunos que estamos un poquitito con un cáncer muy avanzado, metástasis espiritual. Así que ya acá venían de Yareca Tuña de Monguera. Pidamos esta gracia hoy especialmente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que no se cansen de enseñar la verdad del Evangelio y de animar a las comunidades, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos humanos y eviten trabajar solo por los intereses personales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros ancianos, para que reciban la mejor y adecuada atención de parte de los familiares y de la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza plena en el Señor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ya y el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Y mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano.
Dios te Dios te salve salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.